amigos, soy el doctor John Olivera y este es su programa Salud Digital. Si su niño tiene 7, 8 años o más y se sigue orinando en la cama, esto se llama enuresis. Para entender de qué se trata y por qué sucede esto, hemos invitado a una reconocido médico urólogo, quien es la doctora Jenny Gómez, quien nos hablará de esto y mucho más aquí en su programa Salud Digital. Cuando están empezando a retirarse de sus pañales y ves que el niño descarga, moja, porque todavía no ha llegado a la etapa que ha concluido su maduración vesical. Entonces en ese momento hablamos de que el paciente tiene una enuresis mixta. Generalmente en el horario de... Como les comentamos anteriormente, estamos con la doctora Jenny Gómez, quien es médico urólogo infantil y general, y además tiene un fellowship en uroginecología de la clínica InnovaMedi, con quien venimos trabajando también tratamientos de infecciones urinarias y prostatitis con ozono. Bueno, bienvenida doctora nuevamente al programa. Sí, nuevamente gracias por la invitación. Siempre es un placer venir a su programa, doctor. Claro que sí, doctora. Y hoy vamos a conversar sobre un tema que digamos, a todos los papás nos ha pasado y en algunos casos nos ha preocupado, que es la enuresis, que normalmente digamos que nuestros niños pequeños se orinan siempre en la cama, pero cuando esto pasa de una edad reglamentaria o promedio, ya nos llama la atención y tenemos que visitar a un médico especialista, y la doctora nos va a contar qué es la enuresis. Doctora, ¿qué es la enuresis? Para comenzar, muy pocos padres saben que el término que se utiliza para los niños que se orinan su camita se llama enuresis nocturna. Okay. Pero tenemos pacientes, esa enuresis no es nada más que una pérdida o unas descargas de orina que ocurren durante la noche. Ese niño puede presentar esa enuresis, bien sea, como lo dijimos, de forma nocturna, pero puede presentar episodios diurnos. Claro, eso es cuando, digamos, tú vas al nido generalmente y ves que algunos niñitos se orinaron en el nido, ¿verdad? Generalmente cuando están empezando a retirarse de sus pañales y ves que el niño descarga, moja, porque todavía no ha llegado a la etapa que ha concluido su maduración vesical. Entonces en ese momento hablamos de que el paciente tiene una enuresis mixta. Okay. Generalmente en el horario diurno se le dice incontinencia diurna. Okay. Cuando está asociado a los dos procesos hablamos de que es una incontinencia mixta, pero si el niño solamente orina en la noche es nocturna. Ok, digamos que cuando vamos a tratar de sacarle los pañales nos encontramos con estos episodios, ¿no? Pero explíquenos un poco sobre, digamos, hasta qué edad un niño puede tener estas orinas nocturnas o enuresis. Lo primero es orientar a los padres y sobre todo que ellos conozcan, así como vieron que su niño recién nacido orina en promedio 20 veces al día. Okay. Y luego al mes ya va disminuyendo probablemente hasta 15 micciones por día. Esto se supone que en el transcurso del tiempo al paciente preescolar tenemos que evaluarlo y más o menos debería ir disminuyendo hasta la edad de adolescente, que son 4 a 5 veces, que es lo normal de un adulto. Okay. Entonces, partiendo del principio que un recién nacido tiene 20 veces y un adolescente tiene 5 o 4 veces al día, cuando nosotros tenemos un niño que tiene una frecuencia aumentada o que se está orinando de noche por encima de una edad, porque lo más importante en la enuresis es saber que hay un proceso de maduración de la vejiga y que esa maduración no se completa sino hasta los 5 años. Entonces a veces nosotros pretendemos que los niños al año y medio ya estén sin pañales y no se mojen. Claro. Ahora, entonces digamos que no nos debemos asombrar ni exaltar mucho si estos niños todavía presentan este tipo de orinas nocturnas hasta los 4 o 5 años.
Digamos que es lo promedio o es que unos pueden regular antes esta... Ocurre lo siguiente. Por ejemplo, en el paciente varón se dice de que debería esperarse hasta los 6 años como promedio porque tarda un poquito más que las niñas. Okay. Y eso todo tiene que ver con sus esfínteres. El varón tiene realmente 2 esfínteres, la niña solamente tiene el esfínter externo y el cuello de la vejiga que se comporta como esfínter, pero no es un esfínter verdadero. Okay. En el varón tenemos la situación, se dice de que hasta que no se completa esa parte de maduración no podemos hablar de un diagnóstico de enuresis. Okay. Ahora, ¿cuántas veces o cuántos episodios? ¿Esa enuresis podría ser continua todos los días o esa enuresis podría ser episódica? Por ejemplo, 3 veces a la semana, claro. 2 veces a la semana. Se considera diagnóstico 4 veces al mes, que es lo más aceptado, pero desde 2 veces a la semana en un niño por encima de 6 años, que se supone ya tuvo su control, se habla de una enuresis primaria, okay. Porque a esa edad ya deberíamos hacer el diagnóstico. Si el paciente nunca controló los esfínteres hasta los 6 años, se habla de una enuresis primaria. Ok, digamos para que nos puedan ir siguiendo. Un niño que tiene 5 años, porque normalmente los papás queremos sacarle el pañal correcto. Al año y medio, y este niñito sigue orinándose en la cama y los papás van y le dicen, oye, ¿por qué no controlas? ¿Por qué te orinas? Y muchas veces hasta los castigan, ¿no? Sí. Entonces, digamos que tendríamos que tener una tolerancia mucho más grande hasta los 4 o 5 años para que ellos puedan ir controlando. Se habla de que eso tiene que ver con lo que es la variable social. Okay. La variable social tiene que ver con el medio que es donde se desarrolla el niño, ya empieza la escolaridad, los padres empiezan a hacer la presión social, claro. Y eso es lo que influye para que el niño desarrolle más rápido, digamos, esa maduración, o por lo menos que la llevemos a esa maduración. El paciente puede estar durante el día seco, pero orinarse en la noche. Claro. Y ahí, entonces, ya deberíamos tomar cartas en el asunto, claro. Evaluar cómo es. Pero mira, lo importante que estás comentando, ¿no? Porque muchas veces hasta en los nidos los profesores se exaltan y piensan que el niño simplemente porque quiere hacerlo lo hace y no, digamos que no entienden que es algo involuntario, ¿no? Claro. Ahora, doctora, hay otras cosas asociadas. Esto es cuando hablamos de una primaria donde él nunca ha controlado esfínteres, pero hay otra que es cuando el niño ya tuvo un control voluntario, no se orinaba, okay. Y reaparecen las micciones o esas descargas nocturnas, o bien hay algún antecedente que esté alterando esa situación y es lo que se llama reactivo. El paciente que es reactivo generalmente son los pacientes preescolares entre 6 años y 8 años, donde está la mayor cantidad de porcentaje de enuresis, okay. Donde el paciente ya había controlado, ya había dejado sus pañales y sobre todo en la noche había dejado de orinarse y vuelve sobre la situación. Entonces eso llama mucho más la atención porque tiene que ver con la presión social, algún temor, algún miedo, algo asociado a algún... Claro, eso era lo que iba a comentarte. El tema emocional es un factor para que estas, digamos, se produzcan estas enuresis o estas orinas nocturnas o diurnas. ¿Influye lo emocional? Sí, por supuesto que sí. Hay que establecer un diagnóstico de certeza si la enuresis es monosintomática o si es no monosintomática. La monosintomática es solamente las eyecciones o las descargas nocturnas o diurnas. Okay. Pero si además el paciente asocia polaquiuria, que es aumento de la frecuencia, urgencia o sensación de disuria, ya estamos hablando de que este componente no monosintomático podría estar asociado a algún proceso patológico, alguna enfermedad. Por ejemplo, una infección de orina. Ok, que digamos es más frecuente en niñas. ¿En niños también es frecuente las infecciones? En edad preescolar. Okay. En niñas en edad preescolar es más frecuente que se asocie una niña que venía con su control de esfínteres y empezó a presentar ardor para orinar, se puede orinar su cama en la noche y tener proceso de enuresis
transitorio por esta situación de infección o de inflamación o edema a nivel de su vejiga. ¿Y en niños? ¿Es común esto o pasa también, digamos, las infecciones Generalmente urinarias en los niños más pequeños, los varones más pequeños son los que sufren a consecuencia de procesos infecciosos. Ahora, hay otras situaciones como patológicas como un problema de epilepsia, donde ya hay un trastorno del sistema nervioso central y hay un neurotransmisor muy asociado con la parte de vejiga y la contracción de vejiga, que es la acetilcolina, y estos pacientes tienen alterado parte de ese proceso y ese paciente probablemente no va a dejar de orinarse o va a tener episodios donde va a estar seco y otros episodios donde va a tener eso, digamos, mucho más frecuente esos episodios de descarga. Claro. Ahora, si nos vamos a las causas para que se produzcan ¿qué causas encontramos para que se produzcan esta enuresis o la orina nocturna o diurna? Bueno, existen varias situaciones asociadas. Como acabamos de mencionar, está la variable social, pero está la variable que tiene que ver con la parte fisiológica, donde nosotros como padres y como médicos tenemos que saber hasta qué punto es normal y el paciente solamente está actuando desde el punto de vista psicológico. El paciente tiene algún temor nocturno, el paciente tiene alguna pesadilla y en ese momento se orina, hay algún trastorno asociado, por ejemplo, separación de los padres, hay algún familiar muerto o el nacimiento de un hermanito. Que también puede ser, sí, señor. Mira, ahora, en el tema digamos que los papás normalmente cuando un niño se va orinando dicen, ya, a partir de las 5 de la tarde no le des agua si se esté muriendo de sed. ¿Influye este hecho de que los niños, digamos, tomen un poco más de agua en la noche y no vayan al baño quizás o no orinen adecuadamente antes de ir a la cama? Lo que pasa es que a veces los papás no pasamos todo el día con los niños. Pero importante y sobre todo cuando un papá está tratando de hacer la evaluación de por qué su niño se orina, es saber si el paciente cuál es la frecuencia con la que está orinando durante el día, si hay algún otro síntoma asociado, por ejemplo que el paciente orine y como que se toque la barriguita y de repente que tenga una sensación allí y el papá toque y es un globo vesical y el paciente no está vaciando, entonces ya ahí tenemos una causa más obstructiva, más anatómica y el papá se da cuenta es en ese momento que su paciente o que su niño está presentando un problema más asociado más a la parte médica, con un trastorno obstructivo. La otra situación se dice, por ejemplo, pacientes que producen o niños que producen más orina en la noche, los pacientes que tienen diabetes infantil, con la diabetes insípida. Ese paciente va a tener una frecuencia aumentada con una cantidad de orina aumentada, que es diferente a otro tipo de paciente que tiene su frecuencia aumentada pero con la cantidad baja. Claro, claro. Bueno amigos, estamos conversando sobre la enuresis o lo que es, como lo conocemos comúnmente, que los niños se orinen en la cama involuntariamente, ¿no? Y estamos hablando con la doctora Jenny Gómez, con quien volvemos tras la pausa para seguir hablando de este tema. Varias clasificaciones, la más general es la que la clasifica si es el control o nunca controlado es la primaria, la secundaria sería que el paciente controló y ya hay pérdida y eso tiene que mantenerse en el tiempo por 6 meses para hacer el diagnóstico de la enuresis secundaria, luego sería si es Continuamos con el programa, estamos con la doctora Jenny Gómez hablando sobre la enuresis o que es cuando nuestros niños se orinan en la cama. Nos estabas hablando sobre, digamos, las diferentes causas. Ahora, ¿existen tipos de enuresis? Nos comentaste algo sobre la diurna, la nocturna, ¿no? Pero ¿existen otras clasificaciones o esas son las únicas? No, existen varias clasificaciones. La más general es la que la clasifica si es el control o nunca controlado es la primaria,
La secundaria sería que el paciente controló y ya hay pérdida y eso tiene que mantenerse en el tiempo por 6 meses para hacer el diagnóstico de la enuresis secundaria. Luego sería, si es un solo síntoma, la enuresis como tal, que es la monosintomática, y la no monosintomática, que es la que se asocia a poliaguria, urgencia, a trastorno. Digamos cuando ya existe alguna otra patología de fondo, Sí, como una infección urinaria. Por ejemplo, una infección urinaria o lo que hablamos del trastorno del sistema nervioso central, que puede ir desde una epilepsia, como una espina bífida oculta, como algún problema de disrafia espinal, donde el paciente se va a orinar y evidentemente no encontramos algo a que asociarlo, sino las contracciones de vejiga. Claro. Ahora, ¿una persona adulta puede presentar también este tipo de enuresis o esta patología? Sí, por supuesto. Se habla de que el mayor porcentaje está entre los 6 y los 8 años, que es el 10% de la población, hasta un 13% de la población. De allí vendrían los pacientes de más o menos encima de los 10 años hasta los 14 años, disminuye esa proporción para llegar menos del 8%, y se habla de que en el adulto puede ocurrir hasta en 2%. Hay otra cosa importante en los niños enuréticos, que generalmente hay un patrón familiar, papá o mamá que se orinaron. Sí. Okay. Digamos, ¿podría haber algo hereditario, algo genético? asociado. Algo asociado. Sí. Entonces es mucho más frecuente en los papás de niños, o sea, en papás que han tenido enuresis, los niños con enuresis primaria. Casi el 90% de los pacientes con enuresis primaria tienen patrón familiar. Qué interesante. Entonces, antes de casarse hay que preguntar si se orinaron en la cama para ver el tema con los niños, ¿verdad? Eso está muy bien. ¿Y qué síntomas presentan ellos? A ver, importante para los papás saber en qué condición está su hijo. Si su hijo es un paciente sano, un niño tranquilo, un niño que no tiene problemas de colegio, porque también está la esfera familiar, que es la principal y la que tiene mayor porcentaje, digamos, de afectación en el problema de la enuresis, pero la interacción del paciente con su medio, por ejemplo en el colegio, en el nido, la interacción interpersonal e intrapersonal influye sobre la posibilidad de que el paciente presente enuresis, sobre todo la secundaria. Ok. Ahora, digamos, nos hablaste sobre el tema emocional también que influye, el estrés, que es casi lo mismo que nos estás comentando ahorita. Estos niños, digamos, simplemente ya adelantándonos al tratamiento, con un soporte emocional, psicológico, ¿pueden llegar a controlar si es que es una primaria o es que, digamos, que tiene que ir de la mano siempre varios aspectos? Debería ser un manejo multidisciplinario, donde el paciente inicialmente sea evaluado tanto por el médico como por el psicólogo, porque el 60% de la curación de la enuresis generalmente va dirigido a un tratamiento no farmacológico, que es el tratamiento conductual. Entonces, desde la evaluación médica, para descartar que haya algún proceso patológico, por ejemplo, lo que hablábamos de una obstrucción o lo que hablábamos de un proceso donde había una lesión, una disrafia espinal, y ese paciente va a presentar probablemente como primer síntoma una enuresis, hasta el problema de la variante social, donde el psicólogo nos apoyaría porque descartamos la parte orgánica y la parte patológica, entonces nos dedicamos a trabajar sobre todo la parte de los miedos de los niños, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, digamos, ¿cuáles son los métodos diagnósticos que uno tiene que utilizar aquí para descartar si es primaria o secundaria? Importante que el papá pueda saber cómo orina su niño. Okay. Nosotros generalmente recomendamos algo que se llama el diario miccional. El diario miccional tiene que ver con la frecuencia que tiene durante el día y la cantidad que orina. Eso nos da un parámetro a nosotros de tantas veces con tantas cantidades. Se supone que la primera micción de la mañana la vejiga debería mantenerse estable porque ya tiene un sistema donde la pared y
lo que tiene que ver con el músculo, ellos tienen una forma de inervación y esa forma de inervación es para mantener presiones de llenado. Okay. Cuando tenemos el reflejo de la micción es porque esa presión ya superó, el llenado ya superó esa presión y simple y llanamente hacemos una contracción de la vejiga que tiene que ver con el efecto del simpático y se relaja el parasimpático, que es abrir el esfínter. Entonces, ya una vez que nosotros conocemos como médicos eso, nosotros trabajamos con lo que son los diarios miccionales, cómo está funcionando ese llenado con esa capacidad de reserva de esa vejiga. Y ese diario hay que tomar nota, digamos, todas las veces que el niño va al baño, las horas. Generalmente le pedimos al papá, funciona? Que desde la primera micción de la mañana lo tome su micción aparte. Puede ser acá los dispositivos que se utilizan para los pacientes hospitalizados que tienen medida, y esa medida irla anotando de hora y cantidades. Eso generalmente lo hacemos por 3 días. Otra forma indirecta de saberla, pero es un método diagnóstico no invasivo, que es la ecografía de vejiga. Primero nos da un parámetro de cómo está la pared de la vejiga, que generalmente en los niños debería ser menos de 10 milímetros hasta 15 milímetros, y el parámetro de capacidad vesical, que es el capacidad vesical cistométrica. Esa capacidad vesical va en los recién nacidos de 30 a 60 cc. En un paciente preescolar se calcula por la edad más 2 por 30, que es 30 tiene que ver con las onzas, o sea, una medida que se calcula para onzas. Entonces, sabiendo nosotros cuál es la capacidad que debería tener ese niño con la capacidad cistométrica que me da el ultrasonido, yo puedo predecir si es una vejiga de poca capacidad y que probablemente tiene una pared gruesa y se está contrayendo, que es una vejiga hiperactiva, o si tiene algún problema de disrafia, que esa hiperactividad se asocia a eso. Claro, y también supongo que hay que evaluar algún problema neurológico que pueda haber y todo eso. En la parte del examen físico, o sea, estamos hablando de lo que son los exámenes complementarios, pero en el examen físico, como decía, el papá debería saber cómo orina su niño, cómo es el chorro, si en algún momento puja para orinar, si además del pujo, o sea, tiene alguna otra situación asociada a la micción. Sobre todo si hay problemas para marcha, pie plano, si hay algún seno en la parte del coxis, que generalmente tiene que ver con problemas lumbares y de columna vertebral, y eso nos habla de disrafias espinales. Todo lo que es el examen físico del niño completo debería hacernos llegar a un diagnóstico de si el paciente tiene un proceso patológico o si es un niño sano que está ocurriendo, digamos, un evento que está asociado más a la esfera psicológica. Claro. Y una vez tomada, digamos, haber hecho estas evaluaciones, uno ya puede plantear el tratamiento, qué y cómo hacerlo y dónde hacerlo. Sí, claro. Ahora, el tema es, ¿uno puede hacer algún tema de prevención con esto? Digamos, ya, uno tiene al niño diagnosticado con una enuresis primaria y le dice, bueno, usted en la casa tiene, ¿qué es lo que tiene que hacer? Claro. Bueno, partiendo del principio, como hacen los nefrólogos o los urólogos, que ya descartes todo lo que tiene que ver con procesos de frecuencia aumentada, cantidad de orina aumentada, porque en los pacientes también puedes cursar con, como te decía, en la diabetes insípida o en las diabetes infantiles, puedes cursar con un aumento de la cantidad de orina que se produce más en la noche que en el día. Entonces ya saliendo de esto, un aumento de lo que es la hormona antidiurética, que uno de los tratamientos para el paciente bien diagnosticado es utilizar un análogo de esa hormona para controlar la producción durante la noche, pero se supone que nosotros deberíamos entrar desde lo más básico hasta lo más complejo. Claro. Y lo más básico es el manejo conductual, que tiene que ver, como acabas de mencionar, que es el manejo de los líquidos, el manejo de los horarios con alarma y lo que es un entrenamiento vesical. Ese entrenamiento vesical es tratar de ver esa capacidad de ese niño de retener. Y generalmente eso va acompañado a que los padres hagan también soporte con ese entrenamiento vesical.
Ahora, yendo un poco hacia atrás, como el cangrejo, en el tema del diagnóstico, ¿se hace algún examen de orina para ver si es que hay alguna alteración a nivel renal y todo esto también? Digamos, un examen de orina completo, cultivo de orina, ¿o no es Para el necesario médico, esto? sobre todo el urólogo infantil, si ya tú la diagnosticas como una no monosintomática Ok. y hay otros síntomas asociados, ya tú Ya lo pasas, ¿no? piensas en hacer un examen de orina completo, lo básico que sería hacer la ecografía con su capacidad tanto de llenado como al vaciamiento. Una vejiga normal debe llenarse establemente, debería orinar a la capacidad de esa edad y debería no dejar residuo. Esas son las características que un médico debe tomar en Claro. cuenta a la hora de evaluar su paciente ¿Y anurético. la única forma de evaluar eso es con la ecografía? Eh, la forma menos invasiva y menos traumática, pero el diario miccional te da una visión general en esos 3 días, tomando el paciente agua, no tomando agua, por eso es que se hace comparativo. Okay. Entonces, de forma indirecta y lo está manejando el papá. Entonces, Claro, se supone que va a ser de mucha que ayuda va a ser, con la información que te da el papá, ¿no? y no lo tienes al paciente sometido a presión en un examen, sino de que es su día normal. Claro, porque también si hay un factor emocional de por medio más la presión desde el examen debe ser algo mucho más estresante, donde el niño puede Por supuesto, los niños más incrementar. pequeños que son más inquietos, es difícil a veces mantenerlos en un área de consultorio para evaluarlos, ¿no? Hay niños que son un poco más dóciles, hay unos niños que son un poquito más hiperactivos, pero aún así la idea sería de que el papá siempre llegue con su diario miccional para que el médico sea capaz de predecir si voy a solicitar exámenes, no voy a solicitar exámenes, o si simple y llanamente manejamos en conjunto con un psicólogo y este psicólogo consigue alguna alteración de la variable social y si tengo que, digamos, asociar el descarte de un proceso patológico, entonces trabajar en conjunto. Claro. Y en el caso de este porcentaje mínimo en adultos o adolescentes, digamos, ¿los métodos de diagnóstico son similares o es que hay alguna otra variación que se va haciendo al hacer el diagnóstico? Se piensa de que este 2% son pacientes persistentes enuréticos, que nunca han dejado de orinarse y que tienen episodios repetitivos. Entonces, en estos pacientes siempre hay que investigar. Sobre todo en las mujeres hay que asociar lo que tiene que ver con un examen de urodinamia para ver si este problema tiene que ver con una vejiga hiperactiva mal manejada. Y la otra situación es que sea una enuresis no monosintomática y cada vez que la paciente o el paciente hace algún tipo de infección, algún tipo de afectación, persiste la enuresis. Los pacientes con disrafias espinales pueden pasar hasta edad adulta sin hacerse el diagnóstico de su disrafia y orinarse a su cama. Claro, digamos como que se escapa el diagnóstico por ese lado y permanecen por mucho tiempo. Y pasa mucho en el adulto que de niño no le informan nunca a los papás, generalmente lo que conversaba al principio, de que el paciente se siente avergonzado, pero también hay una actitud castrante del papá de castigar. Entonces, una de las formas de trabajar esto, sobre todo el médico debe ser muy enfático, es que no se puede presionar al niño, sino de que hay que manejarlo. Si se tiene que parar el papá 3 veces con alarma, tiene que pararse a acompañar al niño y no dejarlo solo. Porque casi siempre el problema es que él se siente solo con esa situación y va a llegar a un adulto enurético. Claro, y además con todo el estrés que debe tener esta persona, ¿no? Sí. Bueno, amigos, estamos hablando sobre la enuresis. Tras la pausa volvemos para seguir hablando de este interesante tema y no se olviden de ingresar a nuestra fanpage que es Salud Digital Oficial. Volvemos tras la pausa. El tratamiento está dirigido casi que en su mayoría, el 60% al manejo conductual, que tiene que ver desde el uso de las alarmas para que el niño despierte cada cierto tiempo de acuerdo a la edad, y lo que se llama, hay unos protocolos de manejo donde el paciente tiene pijama.
amigos, continuamos con el programa. Estamos hablando sobre la enuresis con la doctora Yanni Gómez de Innova Medic, con quien estamos conversando ahora sobre el tratamiento de la enuresis. Clasifiquemos el tratamiento, digamos, en dos etapas, ¿no? En el porcentaje más amplio, que es el de los niños, y el otro en el de ese porcentaje mínimo de los adultos. En un niño, digamos, existen, aparte del tema emocional, digamos, ¿qué formas de tratamiento médico que pueden ayudar a estas personas? El tratamiento está dirigido casi que en su mayoría, el 60% al manejo conductual, que tiene que ver desde el uso de las alarmas para que el niño despierte cada cierto tiempo de acuerdo a la edad, y lo que se llama, hay unos protocolos de manejo donde el paciente tiene pijama, cambio de cama, una situación donde se va a mojar, pero él se tiene que parar a cambiar, se tiene que cambiar su cama, y eso es una forma de adaptarlo a que tiene una responsabilidad. Entonces, cada vez que hay un episodio de descarga, tiene que tener todo eso a la mano para hacer los cambios. ¿Sí? Y hay otro que se llama full, que es también el mismo protocolo de manejo, con la única es que tiene que tener la supervisión de su papá, su mamá, claro, directo, con colaboración de ellos para que se lleve a cabo todo el manejo de la enuresis, o sea, desde el cambio de la cama. Claro. Ahora, cuando nos habla sobre, digamos, la rutina urinaria de poner el despertador, cada cuánto tiempo tiene que colocar ese despertador o despertar al niño y llevarlo al baño para que orine, ¿no? Primero, para el padre lo mejor que nosotros le decimos es disminuir la cantidad de líquidos a partir de las 5 de la tarde, pero resulta de que hay niños que se toman 3 vasos de agua en la noche y van a llorar si de repente tú le dices, no vas a tomar agua. La idea no es no tomar agua, sino disminuir cantidades. La otra situación importante es tratar de que el niño se acueste lo más tarde posible y antes de acostarse que vaya 2 veces al baño. La situación ideal es que el paciente orine cada 3 horas. Entonces, si vamos a despertar cada 3 horas para que el niño vaya, no duerme ni el papá ni el niño. Pero lo ideal es que al inicio se pongan por lo menos registros de alarma cada 3 o 4 horas, para que sea 1 o 2 veces en la noche. La otra situación importante, tratar de que los niños no tengan irritantes vesicales. Yo creo que en eso hay que hacer bastante énfasis, sobre todo las colas oscuras, los refrescos, las gaseosas. Las bebidas, para los niños casi el café es difícil, ¿no? Té, café y esas cosas, pero las gaseosas sí. Y generalmente comidas condimentadas o los dulces, el azúcar. Para ellos también influye mucho en el tema de osmolaridad, tomar agua, les da sed. Entonces tratar de disminuir los dulces también un poco en lo que es la cena o lo que es la merienda de la tarde, ¿no? Sobre todo en la mitad de la tarde en adelante, ¿no? Para que ellos no puedan descansar bien. Claro, correcto. Y estar pendiente de que evidentemente sí esté hidratado, pero disminuir sus cantidades de agua o de vasos de agua antes de dormir. Claro. Ahora, ¿existe alguna forma como una reeducación vesical? Digamos, parte de la reeducación es el despertador, pero durante el día... Es que el despertador le va a servir de una frecuencia urinaria, y esa frecuencia urinaria se la estamos colocando cada 3 horas. O sea, tenga o no tenga tenga ganas, a las 3 horas va a orinar, y eso es la forma de reeducar esa vejiga. El otro tema es que hay medicamentos que se utilizan, por ejemplo, están los antidepresivos tricíclicos. Esos antidepresivos, el que más se utiliza es la aminotriptilina. Ese medicamento se calcula por peso y eso se va a dar una sola vez al día en la noche. Eso es cuando ya el caso es mucho más severo, que no funciona con lo anterior. Correcto, y sobre todo cuando nosotros hacemos un diagnóstico donde el niño se orina continuamente, todas las noches, y necesitamos probablemente de que se haga el descarte de que hay algún proceso asociado, y el antidepresivo tiene un efecto sobre lo que es la acetilcolina. Nos disminuye la cantidad de contracción, pero también nos va a disminuir la cantidad de orina producida.
Entonces digamos que el efecto es doble, correcto, ¿no? Entonces de los medicamentos que se utiliza, el que mejor resultado se ha visto. La otra es la desmopresina, que es el análogo de la hormona antidiurética, con la única condición que no es un medicamento de condición, o sea, es que es condicionado, que no se consigue en todas partes y se ha intentado desde el inhalatorio, de algunas formas de absorción, pero que realmente los resultados no han sido tan favorables para que sea el tratamiento de primera línea. El tratamiento de primera línea es conductual. Claro. Ahora, cuando uno administra estos medicamentos, digamos, ¿existe un tiempo que se pueda administrar libremente o es que tiene que administrarse años de años hasta que el niño controle? Son medicamentos que generalmente son dosis respuesta. Okay. No podemos utilizar un antidepresivo tricíclico sin tener la precaución de que eso tenemos que disminuirlo en el tiempo progresivamente y que no vaya a hacer más daño que beneficio. Entonces siempre son periodos donde uno evalúa o reevalúa la condición del paciente en 3 meses. Si el paciente ha ganado con la reeducación vesical, ha ganado capacidad y ya no se moja, o si hemos pasado de 7 noches a 3 noches, esos son cambios favorables donde se toma en cuenta si se disminuye el medicamento o se cambia por otro tipo de medicación. Claro. Y ahora pasémonos al otro grupo, al grupo de los adultos, digamos. ¿Cuál es el tratamiento que normalmente se sigue con ellos? Si estamos completamente seguros de que estamos con un paciente con una hiperactividad vesical, es una monosintomática y no tiene un síntoma asociado o no tiene ninguna otra patología asociada, entonces nosotros podemos pensar en lo que son los tratamientos con los medicamentos que se utilizan para vejiga hiperactiva. Okay. Esos medicamentos, pero previamente el paciente debe ser evaluado. Este paciente sí debe tener una evaluación completa. En los niños generalmente cuando son monosintomáticas, nosotros con un diario miccional, y si queremos profundizar un poco más podemos pedir la ecografía y el examen de orina. En un paciente adulto probablemente solicitamos el urocultivo, dependiendo si es mujer o hombre, o sea, dependiendo de la edad del paciente y de los síntomas que se asocien, vamos a pedir de repente una glicemia, de repente ácido úrico, de repente otras cosas para ver qué más tenemos asociado. Ahora, ¿cómo podemos diferenciar el tema de las incontinencias urinarias en los adultos con una enuresis? Digamos, como para poder tener una visión más general y no poder confundir las cosas, ¿no? La incontinencia en el adulto ocurre de, digamos, 2 maneras que son las grandes, los grandes grupos, ¿no? Tenemos una incontinencia de estrés, que es donde el paciente dice, yo pierdo orina de forma involuntaria. Claro. Que es diferente a hacer una, pérdida o una enuresis nocturna donde el paciente durante la noche debería estar su vejiga estable y resulta de que se contrae con poco volumen y tiene la pérdida. Ese mismo síntoma podría ser el otro grupo de incontinencia, que es la incontinencia de urgencia. Pacientes que en el día te refieren de que tienen la necesidad imperiosa de orinar y que con poco volumen van a cada hora al baño. Entonces ahí estás en presencia de los 2 grupos de incontinencia. A veces los 2 grupos se confunden y es lo que es la incontinencia mixta. Tienes una paciente que tiene un descenso o un prolapso y tiene problemas de incontinencia de estrés, pero además tiene una incontinencia de urgencia, o está resolviendo un problema de estrés y después sale una incontinencia oculta que generalmente está asociada a la urgencia. Entonces, de acuerdo a la sintomatología y cómo pierde el paciente adulto, nosotros lo clasificamos. Es una de estrés, cuando hay aumento de la presión intraabdominal y el paciente pierde con tos, con estornudo, o simplemente hace una actividad física muy fuerte y la paciente, sobre todo son femeninas que pierden. El paciente masculino que pierde con esfuerzo generalmente es el paciente operado. El paciente que ha tenido una lesión de esfínter interno y entonces, por ejemplo, un paciente que fue operado de una cirugía de próstata y esa cirugía de próstata hubo una recepción a nivel del esfínter de las fibras y ese paciente va a quedar incontinente. Entonces, cada esfuerzo que él haga, se sale la orina. O el paciente operado de una radical de próstata también tiene mucha posibilidad, más del 10%, de presentar una incontinencia continua todo el tiempo. Claro.
Bueno, doctora, ¿algunas recomendaciones finales para nuestro público? Bueno, para los papás sobre todo, Ujú. que deberíamos estar más pendientes para el momento de hacer el diagnóstico, cuando lleguemos al médico, saber qué le vamos a decir, cómo le vamos a decir. Y la otra situación es cómo manejar al niño enurético como papá. Okay. ¿Cómo voy a hacer yo para manejar esta situación? ¿Es un problema del niño? ¿Es un problema de los papás también, es un ¿no? problema de todos? Porque se está orinando. Tengo una situación familiar particular y el niño se está orinando ahorita o el niño se ha orinado siempre. Entonces, es como una recomendación de que en el momento que el papá decida tomar cartas en el asunto, que probablemente no sea el papá castigador, no sea el papá que siempre como que lo deja mal, lo humilla, sino de que trate de integrarse a esa situación y que más bien sea el papá que apoye, el papá que ayude con el diagnóstico y el papá o los papás que siempre estén encima del problema. Claro que sí. Y también recordar, amigos, que en InnovaMake se vienen haciendo tratamientos de rehabilitación uroginecológica para ese tema de incontinencias urinarias, ¿no? ¿Nos puedes comentar algo muy breve sobre esto? Bueno, realmente estamos trabajando con varias cosas. Estamos trabajando con el ozono para las infecciones urinarias, tanto femeninas como masculinas. En los masculinos estamos trabajando uretritis, estamos trabajando problemas de BPH, problemas de balanopostitis, todo dirigido a la, digamos, a complementar los manejos conservadores que a veces no tienen 100% de buen resultado con esta nueva tecnología y con estos nuevos, digamos, manejos. Métodos de tratamiento, Es ¿no? correcto. Bueno, doctora, muchísimas gracias por haber acudido al programa y esperemos tenerla en una próxima oportunidad. Muchas gracias, muy amable. Bueno, amigos, ya sabemos qué es la enuresis y cómo podemos manejarla, y hay que estar pendiente de los temas emocionales con nuestros hijos para poder controlar adecuadamente estas enuresis. Con nosotros será hasta nuestro siguiente programa, y no se olviden que prevenir es mejor que curar.